hermanos, en el día de la fiesta de los tabernáculos. Entonces, era un tiempo de orgullo nacional para los judíos, porque recordaban el tiempo que estaban en el desierto, en la fiesta de los tabernáculos. Ahora, ¿qué se hacía en esta fiesta de los tabernáculos? Dice que por 7 días en Jerusalén todos vivían en tiendas de campaña. Imagínense, todos vivían en tiendas de campaña. Imagínense. Y en el último día de la fiesta, lo que hacían es que tenían un sacrificio. Y el sumo sacerdote subía por las escaleras del templo y dice que derramaba agua por las escaleras y corría por la ciudad. Y el pueblo cruzaba esa agua, representando o simbolizando cuando cruzaron el río Jordán para entrar a la tierra prometida. Y este era el clímax de la fiesta. Vamos a regresar a nuestra tierra prometida. Somos el pueblo escogido de Dios. O sea, era un momento de mucho orgullo nacional, hermanos. Pero ¿cuál es el problema? Ya tenían 85 años que no tenían independencia y están llegando y ¿qué es lo que se encuentran? No un templo majestuoso como el que había construido Salomón. Más bien se encuentran con los puros cimientos y el altar. Entonces, ¿cuál orgullo nacional? ¿Cuál orgullo nacional para los judíos? Es más, en Esdras capítulo 3 nos cuenta que cuando reconstruyeron, o estaban reconstruyendo, echaron el piso, estaban reconstruyendo el templo, el altar, dice que la gente anciana se puso a llorar amargamente. ¿Por qué? Porque el segundo templo no era tan grande ni tan glorioso como el primer templo. Fíjense lo que dice Esdras 3:12, ahí lo vemos. Vamos a ver qué nos dice Esdras 3, versículo 12. Ahí lo tenemos, hermanos. ¿Alguien lo quiere leer? Esdras 3, versículo 12. Dice, y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos, que habían visto la casa primera, la que había construido Salomón, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz. O sea, estaban llorando. ¿Por qué? Porque el templo no era tan grande ni tan glorioso como el primer templo. Eso es lo que vemos en los próximos versículos de Ageo 2, versículos 2 y 3. Vamos a leerlos juntos, hermanos. Fíjense lo que dice Ageo 2, versículos 2 y 3. Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre ustedes que haya visto esta casa de su gloria primero? ¿Y cómo la ven ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Entonces, la gente mayor de 70 años se pudo haber acordado del primer templo, ¿verdad? Antes de que fuera destruido por los babilónicos. Y eso era parte de su frustración y de su tristeza, que el templo no era tan grande ni tan glorioso como la primera vez. Les recuerdo, hermanos, que cuando se construyó el primer templo, era cuando Israel estaba en la cúspide como nación. Cuando Salomón lo construyó, Israel era la nación más poderosa y más rica sobre la faz de la tierra. Entonces se construyó un templo lujoso. Se construyó una casa lujosa, extravagante para Dios. Pero ahora, en el tiempo de Ageo, era una nación que no tenía independencia, era una nación que no tenían recursos, y están comparando el primer templo con el otro templo. El primer templo era una mansión, era una residencia, pero el segundo templo era una casita, una chocita. ¿Cómo puede ser que la casa del Dios de los ejércitos sea pequeña? Entonces Dios les habla y les dice en el versículo 3, fíjense lo que dice el versículo 3. ¿Quién ha quedado entre ustedes, les dice Dios, que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la ven ahora? ¿No es ella como nada delante de sus ojos? O sea, Dios le estaba diciendo a su pueblo: ¿tú ves esta casa? ¿Tú ves esta construcción? Y a tus ojos y a tu pensamiento dices: no es nada. Ellos decían así: no es nada. Existe una tentación, hermanos. Existe una tentación de comparar lo que tenemos actualmente con lo que había en el pasado.
Eso es lo que hicieron los ancianos de aquí de Ageo. En vez de celebrar que después de 66 años de destrucción del templo, por fin tenían un lugar para su Dios, y en vez de eso, estaban llorando porque no era tan grande ni tan lujosa. Existe una tentación, hermanos, como dije, de compararnos con el pasado. Y esto ocurre, desafortunadamente, tristemente, mucho de gente que tiene tiempo de cristianos. Y es frustrante, yo creo que para las nuevas generaciones de cristianos, escuchar a gente decir, no, pues si hubieras visto cómo se llenaba la iglesia con tal pastor. No, pues si hubieras visto a los jóvenes cómo trabajaban antes. No, pues si hubieras visto la unción que había antes. No, pues si hubieras visto cómo se movía el Espíritu Santo antes. No, pues si hubieras visto las alabanzas que se tocaban antes. Esas sí edificaban, esas sí estaban bonitas. Y la gente atesora y extraña y valora. Y no tiene nada de malo reconocer lo que Dios hizo en el pasado, hermanos. No tiene nada de malo. Pero desacreditan la obra de Dios en el presente. ¿Por qué? Porque idealizamos el pasado como si no hubiera habido problemas en el pasado. Y pensamos que la iglesia viejita y los cantos y todo eso, si solamente pudiéramos regresar a como era la iglesia hace 20 años. A lo mejor yo no sé si algunos de ustedes están pensando así, ojalá que regresáramos a la iglesia de hace ¿cuántos años? Pero idealizamos el pasado como si en el pasado no hubiera habido problemas como los hay en el presente, hermanos. Son los mismos problemas. Existe la tentación de compararnos con el pasado, pero también existe la tentación de compararte con los demás. Israel estaba rodeado de naciones que tenían templos lujosos para sus dioses. Los babilónicos, los persas, los egipcios, los asirios tenían lugares majestuosos de adoración para sus deidades. Pero llega Israel y el creador del cielo y de la tierra tiene una casita. Y tiene, en vez de lo mejor del material, lo mejor de la construcción, tiene gente inexperta haciendo o tratando de hacer lo mejor que puede. Lo mismo sucede en iglesias, ¿no? A lo mejor no nos estamos comparando con nuestro pasado, pero estamos comparando o nos estamos comparando con otras iglesias y decimos, no, pues si tuviéramos los recursos que tiene esa iglesia de allá. No, pues si tuviéramos el tamaño que tiene esa iglesia. Si tuviéramos el pastor que tiene esa iglesia de allá. Si tuviéramos el programa que tiene esa iglesia. ¿Y qué estamos haciendo, hermanos? Empezamos a comparar y menospreciamos la obra de Dios en cada iglesia. ¿Verdad que sí? Y así idealizamos el pasado. O idealizamos también a otras iglesias. Yo creo que no es bueno pensar así, hermanos. No es bueno pensar así. No es bueno pensar que el pasto verde siempre está más verde del otro lado del jardín. ¿Verdad? Porque no es así. Es como un día yo les dije a los de la congregación donde por gracia de Dios estoy pastoreando. Yo les dije, si andan buscando la iglesia perfecta y la encuentran, pues no se vayan para allá. Porque si se van para allá, la van a echar a perder. Ahora, si ustedes andan buscando, o si tú eres perfecto, hermano, si tú eres perfecto, yo les decía, si tú eres perfecto y te quedas aquí, no te quedes, porque te voy a echar a perder. Nunca es saludable, hermanos. No es saludable compararte con los demás. No es saludable compararte con otras iglesias. Jamás es saludable. Por eso Dios le habla a este pueblo de aquí de Ageo, que estaban reconstruyendo la obra de Dios, y les escribió esto porque ellos también caían en la tentación de desanimarse, de compararse con el templo que había hecho Salomón. Y este templo, la obra que estaban haciendo acá, pues no era tan gloriosa ni tan grande como la otra. Pero Dios les da la solución. Versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4, hermanos? Fíjense, vamos a leer el versículo 4, fíjense. ¿Por qué no lo leemos juntos? Versículo 4. Pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y cobrará ánimo, pueblo de toda la tierra.
dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Dios mismo les da la solución y les dice aquí, esfuérzate, esfuérzate, cobra ánimo. Lo que Dios les está diciendo aquí, hermanos, es que dice, no les estoy reclamando el tamaño del templo, porque no depende de ti el tamaño de lo que haces, depende de ti el esfuerzo con lo cual lo haces. O sea, hermanos, a nosotros no nos corresponde el éxito, no nos corresponde la grandeza de una iglesia, nos corresponde la fidelidad. Eso es lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Obviamente, no podemos elegir las circunstancias que nos pasan, ¿o sí? No, todas las circunstancias que nos pasan, el derrumbe, no las podemos elegir. Pero sí podemos elegir o podemos escoger la fidelidad en medio de esas circunstancias. En medio de esas cosas que nos pasan, ¿sí o no, hermanos? Es más, es lo que Dios alaba, hermanos. Fíjense lo que dice Apocalipsis 3, versículo 8. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 3, versículo 8. Dios no quiere que tú pienses en grandezas. Dios quiere que tú seas fiel. ¿Qué dice Apocalipsis 3, versículo 8? Fíjense qué dice Apocalipsis 3, versículo 8. Es el mensaje que Dios le da a la iglesia en Filadelfia, precisamente a la iglesia en Filadelfia, ¿verdad? Precisamente. ¿Ustedes cómo se llaman? Iglesia Filadelfia. ¿Qué dice el versículo 8, hermanos? Yo conozco tus obras, y he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas puertas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, a nosotros no nos corresponde el tamaño, nos corresponde la fidelidad, nos corresponde ser fieles aunque tengamos poca fuerza, hermanos. Les corresponde ser fieles a ustedes aunque tengan poca fuerza. Esfuérzate, dice Dios. Esfuérzate, cobra ánimo. No podemos controlar el tamaño de lo que hacemos, pero sí podemos controlar la actitud con la cual lo hacemos. No podemos escoger lo que nos pasa, pero sí podemos escoger cómo respondemos a eso que nos pasa. Fíjense lo que dice el Señor Jesucristo en Juan 14:1. Juan 14, versículo 1. ¿Qué nos dice el Señor Jesucristo? ¿Qué te dice ahí el Señor Jesucristo en Juan 14, versículo 1? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. No se turbe tu corazón, dice el Señor Jesucristo. O sea, nosotros no podemos controlar no podemos controlar las cosas, pero sí podemos controlar nuestra actitud, ¿sí o no? El Señor Jesucristo dice, no se turbe tu corazón. En Filipenses 4:4, si alguien lo conoce, ¿cómo dice? Regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? Siempre. Cuando las cosas vayan bien. Siempre. Siempre, hermanos. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. O sea, tú puedes controlar cómo respondes ante todo lo que te pasa en la vida. Y eso obviamente no es muy común y popular, ¿verdad? Porque todos nos queremos sentir como víctimas. Ay, es que es que me desanimo. Es que esa actitud me desanima del hermano. Y ahora todos nos queremos sentir como víctimas. Pero nuestro Dios, pero el Señor te dice hoy a ti, cobra ánimo, esfuérzate, no se turbe tu corazón, está siempre gozoso. Es más, yo creo que para el cristiano, el simple hecho de tener una relación con Jesús es suficiente para tener una actitud positiva ante lo negativo. El simple hecho de ser seguidores de Jesús. ¿Cómo dice el Salmo 23, versículo 4? El Salmo 23, muy conocido. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. De veras, hermanos, que sin importar la dificultad de la circunstancia, sin importar la situación de la congregación, de la iglesia, podemos cobrar ánimo, esforzarnos, ser fieles, hermanos. Sí lo podemos hacer. Les animo, de veras, hermanos, de aquí, de la iglesia de Filadelfia, a que sigan sirviendo, trabajando en esta iglesia en lo que se requiera.
Porque aquí dice en el libro de Ageo, esfuérzate, cobra ánimo y después trabaja. Obviamente que no podemos controlar nuestros recursos, pero sí podemos controlar lo diligentes que somos. Vean lo que dice el versículo 8 ahí mismo del capítulo 2 de Ageo. ¿Qué dice en el versículo número 8? ¿Qué dice Dios del oro y de la plata? Mío es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Dios va a proveer para tus necesidades, pero tú sé diligente en la obra de Dios. Porque el Señor es ¿qué? Dueño del oro y de la plata. Tú no te preocupes de tus necesidades, pero tú ocúpate en la obra de Dios. Ocúpate tú en eso. Y Dios va a proveer para tus necesidades, hermanos. ¿Cómo termina el versículo 4? Fíjense cómo termina el versículo número 4. Todo lo que debemos de hacer, hermanos, esforzarnos, cobrar ánimo, trabajar en la obra de Dios. ¿Por qué? Dice el versículo 4 al final. Y trabajar, ¿porque qué? Porque yo Estoy con ustedes, dice Jehová de los ejércitos. Porque yo estoy con ustedes. La razón que yo me atrevo a pedirles que se esfuercen y que sigan trabajando en esta obra es porque, ¿qué, hermanos? Porque Dios está con ustedes. Dios ha seguido guiando esta iglesia y va a seguir guiando a todas las iglesias. Él está con ellas. Él está con la iglesia pequeña y con la iglesia grande. Eso es lo que hace la diferencia, hermanos. No hace la diferencia una iglesia grande con 1000 personas a una iglesia de 40 personas. No hace la diferencia la cantidad. La cantidad la hace Dios. Amén. La cantidad la hace Él. Amén. Si eso no te motiva a servir a ti, nada lo va a hacer. Si tú no sabes, no aceptas, no crees que Dios está contigo, si eso no te motiva a servir, nada lo va a hacer. Nada lo va a hacer, hermanos. No somos, de veras, no somos buenos para que Dios nos acepte. Dios nos acepta en Cristo y eso nos motiva a ser buenos. Eso es lo que tenemos que hacer. No le echamos ganas para que Dios nos acepte. No le echamos ganas, no venimos a la iglesia para que Dios nos acepte o nos ama. Dios nos ama incondicionalmente y por gratitud a Él, eso produce obediencia a Dios y por eso le echamos ganas, porque Él ya nos ama, porque Él ya nos aceptó. Por favor, hermanos, no es esfuérzate y descenderá mi presencia. No es esfuérzate y verás mi gloria. No es trabaja y te voy a bendecir. No, es trabaja porque ya estoy contigo. Es sirve porque ya te acepté. Es trabaja porque ya te amé. Es esfuérzate porque ya estoy contigo. Es sirve porque ya estoy contigo. No esperemos que descienda la gloria de Dios y la presencia de Dios y no esperes que Dios te haga ver de alguna manera increíble. Dios ya está contigo. Dios ya te amó. Ya te aceptó. Ahora, qué bueno que Dios está con nosotros, ¿verdad? Qué bueno que Dios está con ustedes. Pero eso no cambia el hecho de que es una chambota, un trabajote, porque este pueblo de Ageo apenas llevaba ¿cuántas semanas? 4. 4 semanas. Le faltaba muchísimo tiempo. En la obra de Dios siempre hay trabajo, hermanos. Nunca deja de haber trabajo en la obra de Dios. Y aunque nos agotemos, fíjate lo que dice el versículo 5, el último versículo. ¿Qué dice el versículo número 5? ¿Lo quieren leer, hermanos? Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Cuando yo leí este versículo dije, wow, me gusta, me encanta. Porque el simple hecho de leer estas cosas me anima, me consuela. Cuando pienso en la congregación, cuando pienso en todo lo que tengo que hacer, sermón, estudios, clases, cuando pienso en los problemas de la congregación, cuando pienso muchas veces que siempre los mismos, cuando pienso muchas veces en mis necesidades y escucho, yo estoy contigo. Pero escuchar, mi espíritu sigue contigo. Pero escuchar, no temas, me consuela, me anima. No sé ustedes, hermanos. Por eso cuando leemos o meditamos en la palabra de Dios,
Y cuando lo aplicamos a nuestra vida nos damos cuenta que son joyas, que son gemas. Esfuérzate, cobra ánimo, trabaja, porque yo estoy contigo, porque mi espíritu permanece junto a ti, no temas. Ese es el mensaje de Dios para ti hoy. Esfuérzate. Y fíjense lo que dice el versículo 5 también. Según el pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. Esta mención de este primer pacto está en Éxodo. Búsquenlo en Éxodo 34:10. Es la primera mención de este pacto que Dios hizo con su pueblo. Éxodo 34:10. Éxodo 34:10. Dice así. Y él contestó: he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Y aquí Dios les recuerda esto, les recuerda que la promesa es de maravillas, iban a ser vistas, no se iban a ver, no se habían visto en toda la tierra. Iban a ser únicas, cosas extraordinarias que afectarían a todo el mundo, que afectarían a todo el pueblo. Iban a tener un impacto nacional. Ahora, si ves más adelante, en el versículo 8 de Ageo, capítulo 2, versículo 8, dice, el versículo 7, perdón, dice: y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vendría el Mesías, el deseado de todas las naciones. Esas iban a ser las maravillas que se iban a hacer. Esas iban a ser las cosas extraordinarias que afectarían a todo el mundo, a toda la nación. Un impacto tremendo, hermanos. Y una vez más, ¿no? En ese momento no parece ser así. Estamos reconstruyendo y Dios les dice: voy a hacer maravillas, voy a hacer algo tremendo en el mundo. Pero en ese tiempo no parece ser así. No parece que está haciendo algo grande Dios. Pero Dios les recuerda: no me he olvidado del pacto, no me he olvidado de mi promesa. Voy a hacer algo grande en medio de ustedes, y vendrá el deseado de las naciones. Y dice que iba a llenar de gloria esa casita. Iba a llenar con su gloria esa casa. Y será mayor, dice el versículo 9. Dice: y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Imagínense, hermanos. Ahora es más interesante el mandamiento a no temer, versículo ahí en el versículo 5. Fíjense cómo les dice el Señor: según el pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto, así mi espíritu estará en medio de ustedes, no teman. ¿Por qué les dice el Señor que no teman? Si en ese momento están respaldados por el rey de Persia, no iban a ser invadidos ni reprendidos por él. Entonces no están en peligro. No estaban en peligro. No les va a atacar otra nación vecina. No había peligro. Entonces, ¿por qué Dios les dice: no teman? ¿Saben, hermanos? Tal vez era un temor a invertir tu esfuerzo, tu energía, tu dinero en algo que tal vez no vale la pena. Que tú te esfuerces toda tu vida y que al final de tu vida, en el último aliento de tu vida, de tu muerte, te preguntes: ¿realmente valió la pena? ¿Realmente te estés preguntando tú ahorita: ¿realmente vale la pena reconstruir o construir esta congregación? ¿Realmente vale la pena? ¿Realmente vale la pena hacer todo para Dios? Amén. Claro que sí vale la pena, hermanos. Claro que sí vale la pena. Porque Dios mismo, su Espíritu Santo, está en medio de nosotros y en nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo, hermanos. Claro que sí vale la pena servir al Señor. Claro que sí. Vean Colosenses 3, versículo 23 y 24, hermanos. Colosenses 3, versículo 23 y 24.
11:3, versículos 23 a 24. Y todo lo que hagáis, Todo lo que hagan, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Por qué? Sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirven. Claro que sí vale la pena cualquier cosita que hagas para la gloria de Dios, hasta la más pequeña. Claro que sí vale la pena. Claro que sí vale la pena, hermanos, hacer todo o ser fiel a la obra de Dios. Claro que sí vale la pena. Claro que sí vale la pena ser obedientes a Dios. Claro que sí vale la pena seguir a Cristo. Claro que sí vale la pena invertir, si es posible, tu economía para la obra de Dios. Claro que sí vale la pena, hermanos. Dios no quiere que seas grande. Dios quiere que seas fiel. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Porque no cambiamos al mundo a través de la gloria personal. Lo cambiamos a través de la fidelidad a lo que Dios nos está llamando a hacer. ¿Por qué no te pones de pie y vamos a orar, hermanos? Padre, te damos las gracias en esta tarde, Señor. Y yo sé, Dios, que tú pusiste esta predicación, este sermón, Padre, para esta iglesia, para esta congregación. Porque lo que tú quieres, Padre, no es que anhelemos la grandeza. Tú no quieres que anhelemos la grandeza. Tú quieres que seamos fieles. Y yo sé que tú estás en medio de ellos. Tú estás guiando esta congregación. No la has dejado ni un momento, Padre. No la has dejado ni un momento de sus vidas. Ni un segundo, ni un minuto. La has dejado, Padre. Tú estás en medio de ellos. Tú estás en ellos. Y por esta razón, precisamente, Padre, por esta razón tenemos que esforzarnos. Por esta razón tenemos que cobrar ánimo y trabajar en la obra. Seguir trabajando en la obra de Dios. Yo sé que ese mensaje de Ageo, Dios, es un mensaje que tú, contemporáneo también. Es un mensaje para hoy también, para tu iglesia de hoy. De que tú le hablaste a Zorobabel, a Josué y a todo el pueblo a que siguieran trabajando, a que se esforzaran, a que cobraran ánimo, porque tú estabas con ellos. Yo sé, Padre, que ese mensaje es para tu iglesia del día de hoy también, para esta iglesia, para tu iglesia, Padre Celestial. Bendice esta iglesia, Señor. Bendícela. Yo sé que tú la has guiado y la has bendecido, Señor. Yo sé que aunque muchas veces quisiéramos tal vez ver la iglesia de antes, quisiéramos ver tal vez la obra de antes, pero ayúdanos a no menospreciar tu obra en el futuro, Señor. Gracias te damos porque sé que hiciste una obra grande en el pasado. Las has hecho, pero yo sé que tú también las seguirás haciendo en el día de hoy, en el futuro, Padre. Y tú quieres que los que están aquí hoy pongan su granito de arena, o tú quieres utilizarlos a ellos, Padre, para hacer una obra grande aquí en esta región, en esta comunidad, Padre Celestial. Bendice esta iglesia, Señor. Bendice a cada uno de las familias, de los niños, de los jóvenes, de los matrimonios, Padre. Ruego tu bendición para cada uno de ellos y gracias te damos por tu palabra en esta tarde. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos.